Ahora sí, estamos con Israel Lira de Jóvenes por la Segunda República de Perú y el Centro de Estudios Cristianistas que lo fundó. ¿Cómo estás, Israel? Te saluda Lucas Cianfania y Alejandro Gando acá a mi lado. ¿Qué tal, Lucas, Alejandro? Mucho gusto de poder escucharlos finalmente, ya que estamos siempre en contacto, siempre conversando, a menos por las redes sociales, siempre estando en contacto respecto a proyectos comunes, ¿no? Sí. Estoy muy enterado de su trabajo político en Argentina, ¿no? Y hay muchos puntos de conexión, muchos puntos en contacto, en tanto que ambos movimientos están, digamos, entrelazados o tienen esa visión, ¿no?, de superación, ¿no?, de estar al tanto de la política actual y ya sobre todo ir más allá, ¿no?, ir más allá del liberalismo, ir más allá del progresismo, ¿no?, digamos, tentar por una propuesta nacionalista, por una propuesta patriótica realmente, ¿no?, que vaya mucho más allá de la concepción de los partidos, ¿no?, que obviamente también en Perú los partidos políticos ya tienen un grado de descrédito total ante la población, ¿no? Por supuesto. Digamos, en Perú... No, justamente eso, te íbamos a preguntar justamente la situación de Perú, cómo viene. Justamente ustedes tienen un libro, vos has sacado un libro que se llama El libro dorado del crisolismo. Resumen escritos, columnas de opinión y artículos en torno a la cuarta teoría política peruana. ¿De qué se trata? ¿Qué propone? Bueno, básicamente el tema del libro, ¿no?, que se ha publicado recientemente, bueno, yo además también soy columnista, ¿no?, de un diario acá en Perú, ¿no?, y surge precisamente esta idea a partir de nuestro centro de investigaciones, ¿no? Nosotros tenemos un centro de investigaciones en ciencias sociales, ¿no?, que profundiza muchos temas, ¿no?, arqueología, política, historia, ¿no?, filosofía, y de la mano está el colectivo, ¿no?, de Jóvenes por la Segunda República, que digamos que es la aplicación práctica de toda esta sistematización teórica que estamos elaborando, que estamos desarrollando, ¿no? Y básicamente el crisolismo es una propuesta política, ¿no? Es una propuesta política, es una propuesta semántica también, porque obviamente el crisolismo es un neologismo, y es una propuesta epistemológica también, es decir, de la mano de un proyecto también de ideología científica en ese sentido, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede en Perú, como bueno, en mayor parte de Latinoamérica, de Iberoamérica para ser más precisos, ¿no?, porque digamos el término Latinoamérica ya está muy criticado por varios autores, y ahí menciono al mismo Marcelo Gullo, al mismo Alberto Vuela, ¿no?, que también tengo contacto mucho con ellos, ¿no? Y básicamente el tema en Perú es el siguiente, ¿no? Los partidos políticos, como las ideologías políticas, ya están invadidas por, digamos, un pensamiento pragmaticista liberal. O sea, los partidos políticos, como las ideologías políticas, están infectadas de liberalismo y se han ido despolitizando los partidos políticos. Entonces, simplemente tienen propuestas pragmáticas, súper economicistas y nada más. Pero un proyecto de país, un proyecto de nación, un proyecto de potencia emergente no lo tienen. Simplemente llegan o buscan llegar al poder. En cambio, lo que se propone, digamos, y lo que se propone desde el punto de vista del crisolismo es la refundación de la República, es decir, porque la República fundada en 1821 ya cumplió su ciclo histórico. Y sus estructuras ya no corresponden a las necesidades reales del pueblo peruano, porque digamos, y me voy directamente a las estadísticas, ¿no? Al menos al día de hoy, el 84% de la población tiene un grado de desconfianza total con el Congreso de la República. O sea, es un grado de desconfianza, pero atroz, frente a no solamente frente al Congreso de la República, sino a las instituciones del Estado. Y justo las instituciones que tienen más confianza respecto a la población son la Iglesia y las Fuerzas Armadas, con un 60% y con un 58% de aceptación frente a la población. Frente a un grado de desconfianza en el Congreso de 84%. Entonces ahí tú te ves la enorme diferencia de el grado de confianza que tiene la población en sus instituciones, ¿no? Tal cual. Entonces eso ya es un hecho sintomático de que esta primera república que nosotros no estamos viviendo el día de hoy, ¿no?, ya merece, ya cumplió su ciclo histórico, ya feneció, y necesitamos obviamente una nueva estructura política, una nueva estructura social que sí corresponda a un proyecto de nación, sobre todo un proyecto de nación que pueda brindar, pues, no esa idea de una potencia emergente, ¿no?, que digamos ese es el tema que ningún partido político tampoco toca. O sea, no tiene esa visión de
de un proyecto de nación y de proponer a Perú como una potencia emergente. Ninguno lo tiene. Ustedes eso lo mencionaron no un poco en su grupo Israel, lo que es Jóvenes por la Segunda República de Perú. ¿Qué se propone, aparte, obviamente, de una Segunda República? ¿Cómo sería esta Segunda República, esta nueva República en el Perú? Claro, esta nueva república en el Perú obviamente implicaría una nueva constitución, en primer lugar, ¿no? Porque la constitución es el documento fundamental que estructura las organizaciones del Estado, ¿no? Las organizaciones del Estado, las organizaciones políticas, económicas, sociales, en el que se va a guiar, digamos, este proyecto de nación. Entonces, como primer paso, digamos, es una nueva constitución, plantear un proyecto de nueva constitución, ¿no? Pero mucho antes de esto, tiene que haber también una labor de concientización política, porque, digamos, el grado de ignorancia respecto al peruano promedio de temas políticos es pobre. O sea, tú le preguntas a cualquier persona en la calle cuál es la diferencia entre liberalismo, entre socialismo, entre fascismo, no sabe. O sea, digamos, el peruano, digamos, está muy despolitizado porque precisamente la esencia del liberalismo o de la globalización en general es la despolitización de las sociedades. Que el ciudadano común esté despolitizado, que no se interese por la política, porque así es más fácil de poder controlarse, ¿no? Entonces, la primera fase que tenemos como colectivo es crear conciencia política. Número 1. Número 2, un proyecto de nueva constitución, en donde se proyecte, precisamente bajo un enfoque crisolista, toda esta nueva estructura política, económica y social, ¿no? Y a partir de esto, ¿no?, la conformación, pues, ¿no?, o la transformación del colectivo a través de un proceso de convocatorias en un partido político, ¿no?, que obviamente tente al poder, ¿no? Obviamente ese es el objetivo final. Pero es todo, digamos, un proceso, ¿no? Son 3 fases. Una fase de concientización política, una fase de proyecto, ¿no?, de constitución, que plasme todo lo que se propone desde un enfoque crisolista, y la tercera fase ya es un partido de masas propiamente dicho, ¿no? Totalmente. Y es eso básicamente. Ustedes tienen, al igual que muchas patrias de Iberoamérica o Hispanoamérica, como lo llamas, tienen mismos problemas que Argentina, por ejemplo, Venezuela y otros más. ¿Cómo ven ustedes la Unión Sudamericana? ¿Cómo ven el acercamiento de Perú con el resto de la patria grande? Claro, ahí yo hago énfasis mucho en lo que ustedes mencionaron en un post ahí hace poco sobre la Unión Sudamericana, ¿no? Yo creo también mucho en esa idea, pero ahí sobre todo tiene que diferenciarse nuestro tipo de unidad, porque hasta ahora solamente nuestra unidad ha sido netamente económica. Existen, por ejemplo, proyectos como por ejemplo, el UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, etcétera, pero simplemente han sido netamente uniones de carácter economicista, ¿no? Nunca ha habido un proyecto, digamos, que tenga o que esté centrado en un proyecto de nación y sobre todo de influencia cultural, que es sobre todo lo más importante, ¿no? Entonces, mientras no haya una concientización del poderío cultural que tienen nuestras naciones, ¿no?, no va a haber una real unidad. Si no somos conscientes de nuestro poderío cultural como civilización, no va a haber una real unidad. Y si todo se resume a un aspecto netamente económico, solamente va a ser una unión ficta, una unión pareidólica, ¿no? Entonces, una real unidad de los pueblos de Sudamérica, va por una unidad cultural de los pueblos. Y esto va precisamente al reconocimiento, ¿no?, de 2 tradiciones. Porque obviamente los pueblos de Iberoamérica, ¿no?, estamos, digamos, la tradición hispánica, la tradición europea, pero también está la tradición, pues, ¿no?, de los pueblos ancestrales, ¿no?, que también es importante, ¿no?, y también es parte de la identidad. Sí, es muy importante también en el Perú, aparte. Ajá, claro, o sea, sobre todo las partes o las naciones que son más de la cordillera de los Andes o que están más cerca de las naciones andinas, como se le conocen, ¿no?, digamos, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, ¿no?, más que todo, ¿no? Pero entonces, y el tema está no en como hacer un proyecto tipo Unión Europea, ¿no?, en donde simplemente las nacionalidades se difuminan, ¿no?, sino nuestro tipo de unidad iberoamericana estaría más centrada en fortalecer, al contrario, las nacionalidades, fortalecer la soberanía, que no hay una moneda en común, sino que cada quien tenga su moneda. Es decir, sería una confederación más que todo, una confederación libre de naciones sudamericanas. ¿No crees, viendo estos problemas que mencionás un poquito, Israel, acá, que son muy similares a los argentinos, que se tiene esta falta de conciencia política, nosotros le decimos conciencia nacional,
no sabemos nuestros recursos y demás, que aparte por supuesto de avanzar una unión cultural, que en mi caso creo que es algo que se da naturalmente, tenemos que ser conscientes de nuestros recursos y demás, y también pasar una unión, digamos, o acuerdos para poder explotar nuestros recursos, porque actualmente tanto China, Estados Unidos, Rusia los quieren, para generar industrias nacionales, y también en este aspecto acuerdos, digamos, de Fuerzas Armadas para protegerlos. Claro. Para que no nos pase vos, lo de Venezuela es un gran ejemplo de lo que pasa cuando se pone primero la ideología. Exacto. En este aspecto, ¿cómo ves vos, digamos, estos acuerdos, tanto Argentina, Perú, Venezuela y demás, que tenemos varios recursos que son codiciados, ¿no?, por las potencias? La verdad es que ahí tiene mucho que ver también el tema de la conciencia nacional también. O sea, si es que uno no se identifica con su país, si es que uno no tiene una identificación plena con el territorio nacional, entonces no le va a importar mucho lo que pasa en el mismo territorio. O sea, si es que, digamos, vienen empresas extranjeras, vienen otros intereses foráneos, hacer lo que quieran con el país, pero tú no te sientes lo completamente identificado con este territorio, entonces no te va a importar. Entonces ahí va el tema de la concientización. Y cómo es posible, digamos, o cómo, digamos, una persona, un ciudadano de una determinada república, no sea Argentina, sea Perú, sea Bolivia, sea Brasil, no, etcétera, cómo es que llega o puede llegar a amar a su país, ¿no? O sea, digamos, al menos yo conozco las únicas vías conocidas para ello, yo tengo, ¿no?, menos tres, ¿no? Uno, conocer la historia, la cultura, las tradiciones y las costumbres de la patria. Dos, preocuparse por sus problemas. Y tres, procurar resolverlos, en la medida de las posibilidades, ¿no? O sea, o contribuir a ello de alguna forma, ¿no? O sea, todo esto precisamente entra en correlación, al menos de lo que recuerdo, ¿no?, con un adagio agustiniano, ¿no?, que dice: no es posible en verdad amar una cosa sin conocerla. Entonces, tú no puedes querer a tu nación, a tu país, si no la conoces. O sea, si no conoces tu historia, si no conoces tu cultura, si no conoces tus tradiciones, a tu pueblo, a tu gente, ¿qué vas a defender? ¿Qué vas a proteger? Nada, pues, ¿no? Entonces, así tenemos, pues, ¿no?, las bases militares en todo el territorio de Sudamérica, ¿no?, y todas las, por ejemplo, Perú está prácticamente comprado por varias empresas extranjeras, ¿no?, sobre todo en el tema de la minería, que es un tema muy sensible en el Perú, porque ha habido muchos casos de contaminación de poblaciones indígenas. Por ejemplo, el pueblo ahora último, un pueblo indígena, el pueblo Najúa, que se determinó de que 78% de la población de esa comunidad estaba, digamos, tenía mercurio en sangre, y un montón de problemas relacionados a toda esa visión instrumentalista que tiene el liberalismo, ¿no? Y obviamente obviamente otras naciones de solamente vernos como países para aprovecharse de nuestros recursos, ¿no? Entonces, vuelvo a un punto central importante, ¿no? Si es que el ciudadano no ama su nación, no tiene cómo, no la conoce, entonces no la va a saber proteger de ninguna forma, ¿no? Completamente de acuerdo. Te vamos saludando, Israel, porque se nos termina el tiempo y tenemos que continuar, y como sabes que el tiempo en radio es tirano. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Sí, no te preocupes, Alejandro. No, Lucas, en mi caso Alejandro es el otro. Lucas, sí. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, te volveremos a llamar seguramente en otro momento. Le mandamos un fuerte saludo a todo el pueblo peruano. Fuerte abrazo, Israel. Igualmente, Lucas, Alejandro, un gran placer conversar con ustedes. Estamos conversando para cualquier otra oportunidad. Un gran abrazo al pueblo argentino y a ustedes también. Un gran abrazo, la hermandad de Argentina y Perú es indestructible. Totalmente. Por supuesto. Un abrazo.